Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es Jesús. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra bendita del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos para que el Señor sea hablándonos a través de esta palabra. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas, y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga. Palabra, Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos venido a escuchar palabra divina, hemos venido a escuchar palabra santa, hemos venido a escuchar tu palabra. Creemos, Señor, fielmente que será tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, será tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Redargúyenos, Espíritu Santo, tócanos, Espíritu Santo, háblanos de una manera especial, Señor, que tu presencia, Señor, en esta hora quebrante, Señor, transforme los corazones, que la palabra, que la semilla, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor, y germine y dé mucho fruto, mi Padre. Y cualquier rapiña del cielo que quiera devorar, Señor, que se quiera comer la semilla que es tu palabra, lo echamos fuera por el poder de tu Espíritu, le echamos fuera por el poder de tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de pereza, de sueño, todo espíritu de distracción, de desánimo, ahora se va de los cuerpos, ahora se va de la vida, de las vidas. Todo espíritu de distracción se va de las mentes. Declaramos, Señor, que este pueblo será buen receptor de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento, iglesia. Yo sé que es normal que de pronto uno que otro tenga sueño debido al ayuno que hemos hecho, pero mientras usted glorifica a Dios, o mientras cuando usted glorifica a Dios, ese sueño se va. Por eso no deje de glorificar a Dios. No es necesario que yo le diga quién vive para decir usted Cristo vive. No es necesario que yo diga su nombre para que usted diga gloria. En todo tiempo glorifique al Padre, glorifique a Adonai, glorifique al que está en su trono. Amén. La iglesia no se puede quedar callada. La iglesia tiene que glorificar a Jehová en todo tiempo. Dile al que está a tu lado: trabajemos en la obra de Dios. Hoy quiero hablar este tema acerca de trabajar en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que en aquellos días, cuando los apóstoles empezaban a llevar el evangelio de Jesucristo, los corazones eran redargüidos, los corazones eran transformados, y las personas venían a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, así como usted un día lo aceptó. Pero dice la palabra de Dios que el número de los discípulos crecían. Eran muchos los que se estaban acercando a Jesús de Nazaret. Pero así también como crecía el número de los discípulos, que también crecía la murmuración. Empezó a haber murmuración.
en el pueblo de Dios. Mire, la murmuración no es de apenas, la murmuración viene desde la iglesia primitiva, desde hace mucho tiempo. Entonces, así como crecía el número de las personas en la iglesia de Jesucristo, así también crecía la murmuración. ¿Qué sucede cuando una iglesia crece en el número de personas? Así también como crece una iglesia en el número de personas, así también va a crecer el chisme, así también va a crecer la murmuración, así también van a crecer las contiendas, así también van a crecer los desacuerdos. ¿Por qué? Porque ya no seríamos pocos, ahora seríamos muchos. Pero no solamente eso crecería en una iglesia donde las almas empiezan a multiplicar, también va a crecer el trabajo en la obra de Dios. También va a haber más trabajo para trabajar en la obra de Jehová. Hermano, mientras más crece una iglesia en número de almas, más trabajo va a haber en la obra. Dios sabe hasta dónde tú puedes llevar una carga. Mire, hay pastores que con 20 miembros se hacen pedazos, se torturan, ya no saben qué hacer con 20 personas. Entonces Dios les da conforme a su capacidad. ¿Por qué? Porque no están capacitados para poder llevar a cabo a lo mejor una obra más grande. Y Dios quiere capacitarnos a nosotros porque el Señor quiere ensanchar este lugar, el Señor quiere ensanchar nuestro territorio y Dios quiere capacitar hombres y mujeres temerosos y llenos del Espíritu Santo para poder conducir al pueblo a la santidad, para poder conducir al pueblo en obediencia. Sí, hermano, Dios nos va a dar conforme a la capacidad nuestra. Hay pastores que con 15 almas sienten que el mundo se les viene encima y ya no pueden con 15 almas. Y hay pastores que tienen más multitudes porque Dios sabe que ellos tienen la capacidad de poder llevar algo más grande, una carga más pesada, una carga más fuerte. Dios te va a ir capacitando porque lo que Él te quiere dar es grande. Mire, hermano, a veces con un ministerio que el Señor nos da, tal vez no es un ministerio tan grande, pero tal vez es pequeño, pero con ese ministerio que ya el Señor nos dio, sentimos que ya nos morimos, que ya no aguantamos. Dice el Señor, yo te quiero dar más. Yo quiero que trabajes más en mi obra, pero tienes que irte capacitando. Y el que nos capacita es el Espíritu Santo. Entonces Dios le va a dar las estrategias a la iglesia de Jesucristo para poder llevar las cargas, para poder trabajar en su obra. Dios nos va a dar a nosotros como su pueblo las estrategias, porque hay almas que vendrán a este lugar, muchas almas, y usted me ayudará con esas almas. Usted no me va a decir solamente que lleve todas las cargas el hermano Diego. Somos un cuerpo, somos una sola pieza, somos un solo pueblo y juntos tenemos que llevar las cargas. Porque es bonito cuando la iglesia trabaja en unidad. Porque algo de lo que ha perdido la iglesia es la unidad. Yo he leído mucho acerca de los hechos de la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva trabajaba, cómo la iglesia primitiva buscaba estrategias para poder ayudar a sus hermanos necesitados, para poder ayudar en la obra. Y una de las cosas de la esencia que tenía la iglesia primitiva era que la iglesia primitiva trabajaba en unidad. Y cuando la iglesia de Jesucristo trabaja en unidad, es ahí donde Jehová envía bendición, es ahí donde Jehová envía prosperidad, es ahí donde Jehová envía vida eterna, cuando la iglesia trabaja en unidad. ¿Por qué cree que hay tantas iglesias prosperadas y bendecidas?
porque la iglesia ha sabido trabajar en unidad. Y yo creo que esta iglesia también trabaja en unidad. Pero uno que otro no le gusta meterse a la misma visión que nosotros. Uno que otro no va a estar de acuerdo al mismo objetivo que nosotros tenemos. Siempre va a haber uno que otro que va a entrar en desacuerdo. Una de las estrategias que usa Satanás para destruir a muchos del pueblo de Dios, a muchas iglesias, a muchas congregaciones, es que Satanás, sus demonios, trabajan unidos, trabajan tomados de la mano. Satanás tiene una jerarquía grande. Mire, a usted se le ha asignado un demonio de parte de Satanás para que lo destruya. A su familia se le ha asignado un demonio de parte de las tinieblas para que destruya su casa, destruya su familia. A cada templo de Jehová se le ha asignado un principado para que lo destruya ese templo. Y ellos trabajan en unidad. Satanás le dice a sus demonios: yo quiero que vayas contra él, contra ellos. Yo quiero que me traigas la cabeza de ellos a este lugar, porque la cabeza de ellos vale mucho. Dile al que está a tu lado: la cabeza tuya vale mucho. Satanás da mucho por tu cabeza. Satanás da mucho por una iglesia que busca al Señor. Satanás no va a ir a destruir a iglesias secas espiritualmente, a iglesias sin vida, a iglesias sin la presencia de Jehová. Satanás siempre, su objetivo será destruir a iglesias que estén doblando rodillas, a iglesias que no pierdan la esencia, a iglesias que no pierdan la comunión con Dios. Y Satanás le dice a sus demonios: ve, sal de las tinieblas y destruye ese lugar. Y no vendrás a este lugar hasta que no hayas cumplido tu objetivo. Y si esos demonios no cumplen su objetivo, esos demonios son torturados por el mismo Satanás. Entonces, el enfoque, el objetivo de esos demonios es regresar de donde salieron, pero no regresar con las manos vacías, regresar con tu cabeza. Mire, hermano, hubo una mujer que pidió la cabeza del profeta. Nosotros lo llamamos profeta porque fue un profeta que abrió el camino a Jesús. Pidió la cabeza de Juan el Bautista y la pidió en una charola de plata. ¿Y por qué pidió la cabeza de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era un hombre que hablaba la verdad, era un hombre que no se callaba, era un hombre que le abrió el camino a Jesús, era un hombre que empezó a profetizar, era un hombre que trajo orden a la tierra. Esta mujer dijo: yo quiero la cabeza de él. Ese era el objetivo de esta mujer, tener la cabeza de Juan el Bautista. Hoy en día el objetivo de muchos demonios es tener tu cabeza en una charola de plata. Y yo creo que nadie de aquí va a dejarse que Satanás te quite la cabeza espiritualmente. Yo creo que esta iglesia es una iglesia despierta que va a anular los decretos de las tinieblas. Entonces, Satanás, sus demonios trabajan en unidad. La iglesia, para ver la victoria, tiene que trabajar en unidad. Porque es más bonito cuando la iglesia trabaja en unidad. Y los primeros objetivos de Satanás para destruir toda una congregación es dividirla. Porque él sabe que esa es la estrategia más común de Satanás, dividir una iglesia. Porque él sabe que si divide a un pueblo, el pueblo no puede obtener dividido la bendición de Jehová. El pueblo de Jehová no puede obtener la victoria si el pueblo está dividido. Entonces, esas son las estrategias de Satanás: meter el chisme, meter la murmuración, hasta que él logra su objetivo, dividir al pueblo.
Dios hoy nos está hablando de trabajar en su obra, pero no podemos trabajar en la obra de Dios divididos. Tenemos que trabajar en la obra de Dios en unidad. Mira, hermano, la iglesia primitiva, el primer ataque que sufrió fue la murmuración. Fue uno de los primeros ataques que sufrió la iglesia primitiva, la murmuración. ¿Por qué vino la murmuración? Porque habían personas que empezaron a decir: oye, tú, ¿no ves que estos 12 apóstoles han descuidado a las viudas? Están desatendidas, mira, no las apoyan. Ese tipo de murmuración todavía existe en muchas iglesias. Yo creo que aquí no. Donde muchos dicen: oye, ya miraste que la hermana que tiene necesidad no la apoyan, que la hermana que tiene esta otra necesidad nadie la mira, la menosprecian, y empieza la murmuración. Ese fue el primer ataque que sufrió la iglesia primitiva, la murmuración. ¿Por qué? Porque ellos decían: los 12 apóstoles están desatendiendo a las viudas, como que no las están tomando en cuenta. Había un problema, porque el problema por el que surgió esta murmuración era que ellos pensaban que los apóstoles y las demás personas que estaban a cargo de la obra de Dios no le tomaban importancia a los que hablaban griego. ¿Por qué? Porque regularmente la mayoría hablaba hebreo. Habían mujeres viudas que no hablaban el griego, que no hablaban el hebreo, perdón. Entonces, la mayor parte de las viudas hablaban griego. Y decían: es que le ponen más atención a los que hablan hebreo que a los que hablan griego. Y empezó ahí la desunidad. Usted sabe que los idiomas muchas veces son barreras para la comunicación entre las personas. Entonces decían: solamente los apóstoles les hacen caso a los que hablan hebreo. El griego era un idioma que surgió debido a que muchos aprendieron. El griego era como, por así decirlo, el segundo idioma de las personas que hablaban hebreo, porque el griego era el idioma que se utilizaba para vender todo lo que era comercio. Era como que el idioma que utilizaban los mercaderes, los que vendían en el mercado, los turistas, por así decirlo. Como hoy en día, uno de los idiomas que casi la mayoría tiene que aprender es el inglés. Si quieres trabajar en tal agencia, tienes que por lo menos saber algo del inglés. Así era anteriormente. El que trabajaba en algo tenía que saber por lo menos algo de griego. Y por eso surge el problema. Y empiezan a decir: es que los apóstoles están desatendiendo a las viudas, no les están tomando importancia. Entonces esto llega a oído de los apóstoles, y los apóstoles llaman a todos los discípulos que ellos habían hecho a través del nombre de Cristo, y llaman a todos los discípulos, hacen, por así decirlo, una reunión donde tratan este tema. Porque, hermanos, siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar estrategias para no seguirle abriendo puertas a Satanás. Estos apóstoles eran muy sabios y dijeron: bueno, para que la murmuración no siga, vamos a reunirlos a todos y vamos a tratar este tema. ¿Sabe el problema de hoy en día de muchas iglesias? Es que empezamos a murmurar y solamente buscamos la manera de dividir y contaminar las mentes y contaminar los corazones, en vez de buscar una estrategia para ayudar a los demás. En vez de buscar una estrategia y decir: vamos a hacer esto para solucionar tales problemas. Es lo que la iglesia necesita, buscar estrategias. Entonces los apóstoles reúnen a todos los discípulos y se dice lo siguiente:
que los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque los discípulos decían: oye, las viudas están desatendidas. Y los apóstoles decían: es que nosotros no podemos servir a la mesa. Nosotros tenemos una asignación que Jesucristo nos dio. Y esa asignación es llevar la palabra de Dios, es llevar su palabra, es sembrar la semilla. Y no podemos desatender la palabra de Dios. No podemos servir a la mesa. ¿Qué quiere decir no podemos servir a la mesa? No podemos servir a la mesa donde pueden traer el dinero, sus diezmos para las viudas. Entonces los discípulos, los apóstoles decían: nosotros no podemos desatender la palabra. Pero bueno, no vamos a dar por desapercibido el tema de las viudas. Vamos a poner 7 hombres que lleven esta asignación a cargo. Pero estos hombres que vamos a poner y que debemos de buscar tienen que ser varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa fue la estrategia que buscaron los apóstoles. Mire, los apóstoles no escogieron a estos 7 varones, fue el pueblo que los escogió. Pero sí dieron 3 bases que tenían que tener los 7 varones que ellos iban a llevar. ¿Y cuáles fueron? Temerosos, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Llenos de sabiduría. Esos hombres y mujeres necesita Dios en este tiempo para que trabajen en su obra. Hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y Dios quiere que empieces a trabajar en su obra. A cada quien Dios le dio una asignación. Los apóstoles decían: nuestra asignación es llevar la palabra de Dios, sembrar la semilla. Esa es nuestra asignación. Ahora busquen ustedes 7 hombres temerosos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, para que atiendan otras asignaciones, para que atiendan al pueblo, para que empiecen a trabajar en la obra del Señor con otras funciones. Porque los 12 apóstoles sabían que ellos no podían cargar con las cargas de todos. Por eso le digo, Dios quiere que trabajemos en unidad y que el uno al otro llevemos las cargas. Dios a cada uno le dio su área en que tienen que trabajar en su obra. Por ejemplo, muchos a Dios le dio su área de su talento de alabarle con un instrumento. A otros con pandero, a otros con danza, a otros limpiar la iglesia. Esa fue la asignación que Dios le dio. A otros limpiar el altar, a otros ir a evangelizar a las calles, proclamar el nombre de Cristo, a otros orar por los cautivos, para que los cautivos sean libres en el nombre de Jesús. A mí para predicar la palabra de Dios. A todos el Señor nos puso en una área. Gloria a Dios. A todos Dios nos dio una área en la que debemos de trabajar. Dile al que está a tu lado: empieza a trabajar en la obra de Dios. Ya no podemos dormir. Ya no podemos perder tiempo, iglesia. Vivimos tiempos finales. No podemos estar perdiendo el tiempo. Hay que aprovecharlo en el nombre de Jesús. Porque hay almas que necesitan de Jesucristo y la iglesia no está trabajando, la iglesia no está haciendo nada. Hay almas necesitadas como usted no tiene idea allá en las calles, que necesitan una palabra de fe, que necesitan una palabra de restauración, que necesitan una palabra de vida. Hay almas que están en la calle al borde del suicidio, de quitarse la vida. Y hermano, Dios lo puede usar a usted como el instrumento
de llegar y decirle a esa persona que quiera acabar con su vida, de decirle: hay una esperanza y una salida todavía para ti. Esa esperanza es Jesucristo. Mientras la iglesia duerme. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas, y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga.